En el diagnóstico diferencial para el médico general, cuando va a consulta a un paciente refiriendo la sintomatología de la que vamos a hablar más adelante, que el médico sospeche una demencia, lo primero que nos tenemos que plantear es: mi paciente tiene una enfermedad de Alzheimer, mi paciente tiene una demencia vascular para la cual existen en geriatría unos test de diagnóstico de demencia vascular, mi paciente tiene una enfermedad neurodegenerativa, mi paciente tiene un tumor, tiene antecedentes de un traumatismo cerebral, mi paciente es un VIH positivo que hay que investigar, es un paciente con sífilis, que está la neurosífilis, que termina en una demencia, o mi paciente es un paciente que tiene un trastorno tóxico metabólico. Estos son los 7 diagnósticos diferenciales a los que hace referencia el Tratado de Geriatría, que es el material que utilizamos para preparar esta conferencia para médico general. Vamos a hablar un poquito ahora de la enfermedad de Alzheimer como tal. Ya les hablé de todo el síndrome, del manejo, de cómo hay que pensar, enfocar un paciente con demencia. Bueno, hay causas primarias, hay secundarias, hay reversibles, hay irreversibles, y uno como médico se debe preguntar cuál es la causa más probable que presente nuestro paciente. Las demencias corticales, ya les mencioné que allí tenemos la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, primaria, esto significa que cada día va más el paciente empeorando, genética de origen desconocido, aunque hay muchos criterios que los vamos a manejar, caracterizada por la pérdida de memoria de instalación gradual y continua, como les expliqué al principio, que lleva a la repercusión en el ámbito social, laboral y personal. La patogenia no se conoce, aunque se sabe que hay una reducción del grado de inervación colinérgica en áreas neocorticales o hipocámpicas y que hay una pérdida de las neuronas colinérgicas del prosencéfalo basal. Se han identificado factores de riesgo asociados al bajo nivel de escolaridad. La edad avanzada sí es un factor de riesgo que está demostrado. Mientras más edad tiene un paciente, más riesgo hay de enfermedad de Alzheimer. El sexo femenino, el bajo nivel educativo, como les dije, la historia previa de depresión, un antecedente de un traumatismo cerebral. Junto a esto se encuentran genotipos que le confieren determinada vulnerabilidad y son los denominados genes de susceptibilidad. Es decir, hay determinados genes susceptibles que si el paciente presenta estas alteraciones, pues podemos pensar más en este diagnóstico. Se han descrito 4 genes que contribuyen a conferir vulnerabilidad en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. El primero es la apolipoproteína E, que se localiza en el alelo 4 del cromosoma 19. La presencia de la ApoE4 incrementa el depósito de la proteína beta-amiloide. La proteína beta-amiloide es una proteína que se va a acumular y va a formar unas placas neurofibrilares que son las causantes de las manifestaciones de la enfermedad. Entonces, esta ApoE4 pues incrementa el depósito de esta proteína beta-amiloide en su variedad agregada y se asocia con una mayor frecuencia de desarrollar placas neuríticas y un marcado déficit colinérgico que es el responsable de las manifestaciones clínicas. El gen del receptor de la lipoproteína de baja densidad localizado en el cromosoma 12, el alelo A2 del antígeno de histocompatibilidad HLA que se codifica en el cromosoma 4, la hidrolasa de la bleomicina que se codifica en el cromosoma 17. Todos estos son alteraciones que ¿para qué nos orienta esto? Uno para el diagnóstico y otro para el que tenga un papá con Alzheimer o una mamá con Alzheimer, pues se pueden estudiar los hijos y el que tenga estas alteraciones, pues desgraciadamente va a ser el que tiene riesgo de desarrollar la enfermedad. Se han descrito varias formas de clínica de presentación. Hay una forma precoz que se observa en el menos de un 5% de las personas que debuta desde los 30 a los 60 años. Se asocia a alteraciones genéticas, se han documentado mutaciones en la proteína precursora de la beta-amiloidea,
presenilina 1 y 2 de estos pacientes en el cromosoma 1, 14 y 21. Asimismo, existe una forma esporádica que aumenta su incidencia en los mayores de 65 años, que el patrón hereditario no es obvio, quiere decir que no hay antecedentes patológicos familiares, sin embargo el paciente tiene las manifestaciones. Y hay un riesgo aumentado en los pacientes con 1 o 2 copias del alelo epsilon 4 de la apoproteína E a nivel de lo que es el cromosoma 19. Esto, como les expliqué, para lo que más se usa es para diagnóstico precoz, sobre todo para los hijos de la persona enferma, y igual para confirmar el diagnóstico en el paciente como tal. La enfermedad progresa en 3 etapas. La primera es la incapacidad para aprender nueva información. Esto es un viejito que le traes un televisor nuevo, le regalas una lacto, le cambias el teléfono porque se dañó y no aprende a manejarlo de ninguna manera. Entonces, esa incapacidad de aprender nueva información es algo a tener en cuenta. La dificultad para encontrar palabras. Quieren decir algo, pero no encuentran las palabras para poder describirlo. El deterioro espacio-visual, manifestado como incapacidad para orientarse en el ambiente o reproducir dibujos. De ahí los test que se utilizan en geriatría para evaluar toda esta esfera del paciente, el Mini-Mental Test, el test de Lobo, el de Folstein, que son unos test que siempre son muy simples. Ya yo se los he explicado a ustedes en la teoría. Se le pregunta al paciente dónde está, qué lugar es este, quién soy yo, tienen un dibujito que lo deben reproducir, se le manda a hacer identificación de determinados objetos. ¿Qué es esto? Un lapicero, ¿qué es un vaso, un gatico, un perrito, un juguete? Para que el paciente describa objetos. Y también tiene la reproducción de un dibujo, un dibujito sencillo de una figura geométrica que uno se va a dar cuenta que el paciente es incapaz de reproducir. Todos estos tests tienen una escala que evalúa el riesgo de demencia, que es extremadamente importante. Entonces, en esos test vamos a ver el deterioro espacio-visual manifestado como la incapacidad para orientarse en el ambiente o la incapacidad para reproducir el dibujo que manda a realizar el test. Durante esta etapa, la capacidad de realizar actividades básicas como la compra de comida, de comestible, el manejo de finanzas, pues se empieza a deteriorar. Tenemos el de la fase temprana media, que el paciente ya empieza a experimentar delirios y empeora la fase media hacia la amnesia severa, la afasia y la apraxia. El diagnóstico de presunción de esta enfermedad de la enfermedad de Alzheimer, es un diagnóstico clínico, pero estableciéndose criterios de probabilidad diagnóstica. Es un paciente que hay que estudiarlo, hay que descartar que no sea una demencia secundaria primeramente para plantearnos el Alzheimer. Obteniéndose el definitivo mediante el estudio anatomopatológico, esta entidad se caracteriza por el hallazgo de atrofia cortical, con ensanchamientos de los surcos cerebrales, con una dilatación ventricular compensadora por este ensanchamiento, que se acentúa más a nivel de los lóbulos frontales, parietales y temporales. Microscópicamente por los ovillos neurofibrilares, placas seniles, neurítica, angiopatía amiloidea, es decir, el depósito de la proteína beta amiloidea, de la que ya les hablé, que es la que ocasiona esa formación de esas placas neurofibrilares y son las responsables del deterioro cognitivo de este paciente. A pesar de que estos hallazgos pueden estar presentes en menor grado en el cerebro de individuos sin demencia y en otras entidades, el diagnóstico se basa en una correlación clínico-patológica entre el estado neurológico del paciente y la frecuencia de placas y ovillos neurofibrilares. Esto es un paciente que hay que indicarle, que les voy a hablar posteriormente, una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética, que se observan muy bien los tumores por muy pequeñitos que sean, una tomografía por emisión de positrones para evaluar allí la función a nivel cerebral. Hay que hacerles una serie de estudios para uno corroborar junto con la genética todo el diagnóstico.
Hay criterios de la Sociedad Internacional de Alzheimer para el diagnóstico. Lo primero que debe tener el paciente es una demencia, que ya les expliqué las características del síndrome demencial. Un empeoramiento progresivo de la memoria y de las funciones cognitivas, un comienzo entre los 40 y los 90 años, con mayor frecuencia después de los 65 años, ausencia de alteraciones sistémicas u otras enfermedades cerebrales que pudieran producir el deterioro progresivo de la memoria y de las otras funciones cognitivas. Quiere decir que tenga otra enfermedad cerebral que sea la responsable del cuadro y no sea una enfermedad de Alzheimer. Apoya en el diagnóstico el deterioro progresivo de alguna función cognitiva, la afasia, que es la imposibilidad para hablar, que ustedes ya lo saben, la apraxia, que es la incapacidad para los movimientos, la agnosia, que es esa incapacidad para describir un objeto, que uno le enseña una manzana, un lapicero, un vaso que está en los test y el paciente no es capaz de describirlo, alteraciones conductuales y en la realización de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y antecedentes familiares de un trastorno similar, sobre todo si tuvo una confirmación anatomopatológica, que es un poquito complicado el estudio anatomopatológico de estos pacientes.